51 de este libro que hemos estado abordando ya por más de un año, hermano. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado. Y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerás sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Bueno, hermanos, vamos a orar, amén. Vamos a orar. Oremos. Pidamos al Señor ayuda, asistencia. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta tarde. Siempre acudimos a tu gracia y a tu misericordia. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asiste en estos versos, que para cualquier persona, cualquier predicador, será imposible exponerlos a no ser que tú le ayudes, que tú lo asistas. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos en este lugar y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, hermanos, vamos a retomar el libro de Éxodo, donde ya habíamos hecho muchas pausas, ¿verdad? Pero vamos a retomar el libro de Éxodo, donde vamos texto por texto, donde hay muchas tipologías, pero también a través de todas ellas vamos a ir sacando nosotros aplicaciones para el bien de nuestra vida espiritual. Amén. Ya más de un año hemos estado en este libro de Éxodo, donde a este libro, hermano, le llaman una bella historia de redención. Otros le llaman los días de nuestra peregrinación. Y le llaman de esta manera, ya que, repito, en este libro vemos varias tipologías. Por ejemplo, lo hemos repetido muchas veces. Faraón es una tipología del adversario, la esclavitud es una tipología del pecado, Egipto es una tipología del mundo, Moisés es una tipología de Cristo. El pueblo de Israel es una tipología de la iglesia y la salida es una tipología de la redención. Hemos hecho mención, hermano, que en Éxodo 20 hemos hecho mención que cuando Israel llega a Sinaí, en Éxodo 20, el Señor le da lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, y más adelante vemos también que le está dando la ley, y la ley, hermano, es una explicación más amplia, más derivada de los 10 mandamientos. Vimos también, algunos meses atrás, la ofrenda que el Señor manda a pedir al pueblo, y que el propósito de esa ofrenda era edificar un tabernáculo con ciertos utensilios, ya que el Señor quería habitar en medio de su pueblo. Más adelante vimos también que el Señor le da el diseño de cómo se tenía que construir el tabernáculo a Moisés, y expusimos que la forma del tabernáculo, los colores, los tipos de tela, algunos metales
y los utensilios, todos ellos apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminamos de nombrar los utensilios del tabernáculo, que todos son una tipología de Cristo, vimos también las vestimentas sacerdotales. Ese creo que lo vimos ahí cuando estábamos en mi casa, en el garaje, ¿verdad? Vimos también las vestimentas sacerdotales. Y una vez que vimos las vestimentas sacerdotales, vimos la consagración de los sacerdotes. Porque si algo habla de este libro es la forma como se tenía que ministrar. Y siempre está enfocado en que Dios es santo, en que Dios es santo. En ese tema de la consagración de los sacerdotes, el Señor le manda a Moisés que consagre a los sacerdotes usando 3 elementos, no sé cuántos recuerdan. El primer elemento fue el agua. El agua tipifica la purificación, tipifica la limpieza. Pusimos que los sacerdotes, en ese tipo de purificación, de consagración, Moisés los tendría que lavar o bañar casi semidesnudos, por no decir en ropa interior, afuera de la puerta del tabernáculo, que es en público, antes de que ellos ejercieran su ministerio. En este tipo de consagración estuvimos hablando que esto enseña 2 cosas. Número 1, la humillación. Ellos primero tenían que mostrar humillación. Y número 2, la purificación, que repito, es lo que tipifica el agua. Es decir, un ministro o alguien que sirve a Cristo, que en este caso fue un sacerdote, ¿verdad?, que iba a ministrar en el tabernáculo, antes de ejercer un ministerio, la primera evidencia que tendría que tener es que haya sido humillado, es que se haya arrepentido de sus pecados, es que haya tenido el nuevo nacimiento y por consiguiente en su vida comenzaría el proceso de la santificación. El segundo elemento de consagración que vimos fue el aceite. Es decir, los sacerdotes tendrían que ponerse las vestiduras. Una vez que ya fueron lavados, se tendrían que poner las vestiduras. Y una vez que Moisés, hermano, una vez que ellos se ponían las vestiduras, Moisés tendría que derramar aceite sobre ellos desde la cabeza. Y que ese aceite bajaría, como lo dice el Salmo 133, esa es la imagen que debemos de tener, donde el aceite que es derramado sobre la cabeza desciende sobre la barba. ¿De quién, hermanos? De Aarón, y baja ¿hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras, y ya explicamos lo que son las vestiduras, ¿verdad? Es decir, el sacerdote, hermano, también tendría que ser lleno de aceite, y el aceite tipifica, es una figura de la llenura del Espíritu Santo. Así de que los que predicamos, los que ministramos, pues tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El tercer elemento que vimos en esa consagración fue el cinto. Es decir, una vez que el sacerdote ya se pone las vestiduras, derrama el aceite sobre las vestiduras sagradas, desde la cabeza, ¿verdad?, y baja hasta el borde de las vestiduras de los sacerdotes. Repito, y estuvieran llenos de aceite. Moisés, hermano, les iba a ceñir el cinto, les iba a apretar el cinto para que las vestiduras, que tipifican algo, ¿verdad?, estuvieran firmes. El propósito de ceñir el cinto era una simbología de que en todo lo que se les ordenó a los sacerdotes tendría que tener firmeza, y aprendimos que un cristiano tiene que ser firme por la gracia de Dios. Así de que, hermanos, manténgase firme en el Señor. Amén. Manténgase firme, vengan pruebas, vengan adversidades, le entre por ahí también la pereza. Venga lo que venga, manténgase firme. Firme en la santificación, firme en la lucha contra la impureza, firme en el servicio, firme en amar al pueblo. ¿Se acuerda del pectoral, verdad? Firme en traer al pueblo sobre sus hombros, en el sentido de sentir las cargas, estar orando unos por otros, pedir por ellos. Amén. Manténgase firme. Ahora, en estos versos que leímos, hermanos, que son 10 versos, ¿qué manda hacer el Señor? Manda hacer el altar del incienso, ¿verdad?
El altar del incienso. El propósito del altar del incienso, hermano, es que una vez que los sacerdotes estuvieran ya con sus vestimentas y consagrados, ellos comenzarían, hermano, a quemar incienso aromático. Y realmente, hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender a través de este altar que el Señor manda hacer. Dice, ¿estamos ahí en el verso 1? Vamos a leer del 1 al 3. Dice, harás, ¿te acuerdas de eso, hermano? Es una orden, ¿verdad? Dice, harás asimismo un altar para quemar incienso de madera, de acacia, lo harás. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? 2 veces, harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado. Hay que poner atención a eso, ¿verdad? Porque es cuadrado. Y su altura de 2 codos y sus cuerdos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuerdos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Bueno, lo primero que vemos, hermano, en estos 3 pasajes son 6 cosas. Yo pude encontrar 6 cosas. Número 1, lo primero que vemos es que este es un altar. Es un altar. Y un altar, hermano, es un lugar de rendición. Un altar es un lugar de humillación. Un altar es un lugar donde ofrecemos nosotros, por ejemplo, alabanza. Un altar es un lugar donde ministramos, hermano, los asuntos del Señor. Este altar era para un uso exclusivo nada más. Para eso, no para otra cosa, más que para eso. Y el Señor le advierte más adelante a Moisés. Por lo cual, este altar, hermano, no se podría usar para otras cosas, tanto que algunos comentaristas en este capítulo le llaman el gran capítulo de adoración, porque para eso es un altar, para adorar a Dios, para escuchar su palabra. Más sin embargo, en los tiempos, hermanos, de hoy, han hecho de los altares todo y menos lo que se debe de hacer y para lo que se debe de usar. En los tiempos de hoy han hecho de los altares circos, mercadería, centro de espectáculos, centro de modas. Han metido festividades que hasta cierto punto, hermano, podríamos decir que no son tan malas, pero no son para un altar. No son para un altar, ya que aunque este lugar en el que estamos aquí nosotros, hermano, es una estructura, tampoco es un parque. Es una estructura, pero tampoco es un parque. Tampoco es un lugar, hermano, donde venimos a pasar nada más el tiempo o a tomar café, no. No. O un lugar donde podamos hacer nosotros lo que queramos. En este lugar se viene a adorar a Dios y a escuchar palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, tenemos que tener nosotros reverencia. No debemos de caer como iglesia de que no, es materia, es material. Se puede usar para otra cosa. Bueno, sí es material, pero no es cualquier lugar. Es un lugar donde debe de haber reverencia. Entonces, el Señor manda hacer un altar para un uso exclusivo, como decir, no lo uses para otra cosa, úsalo para lo que te voy a mandar exclusivamente para eso. 2, otra de las cosas que vemos en estos versos es que el altar tendría que ser de madera de acacia y estar cubierto de oro. Hemos hecho mención que la madera de acacia, hermano, es una madera que se daba en el desierto y por la poca agua que recibía durante el año, esa madera era resistente, la madera de acacia, era fuerte, era robusta y no corruptible. Teológicamente, la madera de acacia que se menciona y se usa constantemente para la elaboración de los utensilios tipifica la humanidad de Cristo. Tipifica la humanidad de Cristo, ya que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, 100% humano, donde sintió dolores, sintió el rechazo de la gente, sintió el rechazo del mensaje, sintió el castigo que dice Isaías 53, sintió los clavos, sintió la corona de espinas,
sintió la burla, sintió el rechazo, resistió siendo 100% hombre. Sintió dándonos ejemplo cómo debemos resistir nosotros las pruebas que pasamos, hermano. Ahora, este altar también tendría que estar cubierto de oro. Y en la Biblia, hermano, el oro tipifica realeza, donde con esto vemos que el oro en este altar tipificaba la divinidad de Cristo. Es decir, Cristo es 100% hombre y 100% divino, donde perdonó nuestros pecados, perdonaba pecados, y donde en varios pasajes de los evangelios se muestra que Cristo es Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Número 3. Otra de las cosas que vemos en estos 3 primeros textos es que en este altar se quemaría incienso, hermano. Y el incienso es una tipología de la oración. Es una tipología de la oración con el ingrediente de la adoración. Es decir, cuando oremos a Dios, debemos también adorar a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hermanos que hicieron? Se postraron. ¿Qué es eso? Adoración. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el incienso es una tipología de la oración y la adoración. Oración y adoración. Oración y exaltación. Oración y rendición. Oración y humillación. Nuestra oración tiene que tener el ingrediente de la adoración. Número 4. Otra de las cosas que vemos en este altar, hermano, vemos que este altar tendría que estar cuadrado, ¿verdad? Lo leímos. Por lo tanto, este altar, hermano, no tenía un frente. Dice el verso 2. Su longitud será de 1 codo y arriba de 1 codo, y será, que hermanos, cuadrado. ¿Qué significa esto? Esto significa que de cualquier lado los sacerdotes podrían, hermano, echar el incienso para quemarlo. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña 2 cosas. Número 1, que nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar y desde cualquier lugar Él oraba. Ya sea en las vigilias de la noche, ya sea en un monte, ya sea en el templo, oró en Getsemaní. Y la última oración que hizo fue en el momento de prueba, estando Él en la cruz. Número 2, esto nos enseña también que ahora nosotros, por medio de Cristo, podemos orar desde cualquier lugar. Podemos orar estando en casa, podemos orar camino al trabajo, tenemos cultos de oración también, donde tenemos que venir al culto de oración, y esto lo vamos a ver. Podemos orar en medio de una prueba, podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. La pregunta es, ¿cómo está su oración? ¿Cómo está nuestra oración? Amén. Número 5. Otra de las cosas que vemos en este verso, o en estos versos, es que los sacerdotes, el Señor les manda a quemar incienso, y como hemos dicho, el incienso es una tipología de la oración. Esto nos enseña, porque el Señor le dice, harás. Esto nos enseña que el Señor, hermano, siendo el incienso una tipología de la oración, el Señor nos manda a nosotros, ¿a qué, hermanos? A orar. El Señor quiere que oremos. El Señor quiere que estemos en comunión a través de la oración. Porque yo le voy a preguntar esto, venimos a adorar ¿a quién? Al Padre. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted, hermano? Que usted está en su casa y su hijo, ¿de qué edad? De 10 años, de 15 años. Vive ahí con usted, de 20 años, y lo ve pasar a usted y no le hablan todo el día. ¿Usted le provee el techo? ¿Usted le provee la comida?
Usted le provee la vestimenta. Usted le pasa sus faltas. Usted o yo. Y que ese joven o ese niño o esa niña va para el baño, va para el cuarto y ni siquiera lo voltea a ver. Ni siquiera le habla en todo el día. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Bueno, a veces así somos nosotros. A veces dije, porque si usted es un hombre de oración, gloria a Dios. Amén. Número 5. Quizá lo regañaría, ¿verdad, hermano? Número 5. Otra de las cosas que vemos en este verso es que los sacerdotes, el Señor les manda, repito, a quemar incienso. Repito, como hemos dicho, que es una tipología de la oración, y esto nos enseña a que el Señor quiere que oremos. El Señor quiere que oremos. El Señor quiere que estemos en comunión con Él a través de la oración. Y eso lo vamos a ver nosotros casi en toda la Biblia, hermanos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, orad sin cesar. Filipenses 4:5 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, el Señor en su palabra nos manda a orar. ¿Cómo está nuestra oración? Hermano, ¿cómo está nuestra oración? Hermana, ¿cómo está nuestra oración? Joven, ¿cómo está tu oración? Servidores, ¿cómo está nuestra oración? Y número 6, este altar es un altar donde se quema, ¿qué, hermano? Incienso aromático, y tendría que hacer con un perfume agradable. Repito, en este altar no se hacía sacrificio, sino que se quemaba incienso aromático y el perfume tendría que ser agradable. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la oración no se debe de tomar como una carga o como un sacrificio, sino como un deleite. Y si usted y yo no tenemos un deleite en la oración, creo que tenemos entonces un poco de problemas espirituales. Si usted y yo sentimos carga en la oración, creo que tenemos problemas espirituales. Si usted y yo no nos gozamos orando, creo que tenemos problemas espirituales. Esto, tendríamos que examinarnos todos nosotros. Si no hay deleite. Si usted dice, ay, oración otra vez, hay un problema ahí. Y usted siente una carga, una pesadez. Creo que yo tendré que analizarme y usted tendría que analizarse. Porque tendré que ser un deleite hablar con el Padre a través de Cristo. David lo expresaba en el Salmo 42. Expresaba que la oración y la adoración era un deleite y lo comparaba en esa necesidad de ser saciado como cuando un siervo tiene sed. Y usted tiene sed, hermano. Si tiene sed, gloria a Dios. Manténgase ahí. Y si no tiene sed, tenemos que examinarnos entonces. Amén, hermanos. ¿Tiene calor? Poquito. Verso 4. ¿Lo tiene? Dice, les harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será, ¿cómo, hermanos? Llevado. ¿Será que, hermanos? Llevado. Es decir, una vez que entendemos que el incienso es una tipología de la oración
y que la oración debe de tener el ingrediente de la adoración y de la rendición y de la humillación. Este altar, hermano, al hacerle 2 anillos y varas, esto lo hacen para que este altar pueda ser transportado. Es decir, cuando el pueblo, hermano, andaba en el desierto, tendría que llevar cargando el altar del incienso, donde el incienso no se tendría que apagar, ya que esto era de continuo, por las mañanas y las tardes, las mañanas y las tardes, las mañanas y las tardes. ¿Qué es esto? ¿O qué nos enseña esto? Esto nos enseña que en esta vida transitoria, que en esta carrera cristiana que tenemos por delante, como lo dice el apóstol Pablo en sus cartas, nos enfrentaremos con pruebas, nos enfrentaremos en desiertos, nos enfrentaremos en adversidades, dificultades, enfermedades, altas y bajas. Habrá ataques del adversario, de nuestra carne, y es necesario, es imperativo que en todo nuestro peregrinaje tengamos un hábito de orar. Tendré que ser ¿qué? Llevado, transportado. Ahora mire bien, se dice que una de las faltas o pecados más comunes de los cristianos es precisamente la falta de oración. Usted no le quiere llamar pecado, bueno, pero una de las faltas más comunes es la falta de oración. En Lucas 18, nuestro Señor Jesucristo nos habló sobre este medio de gracia, donde muchos cristianos de una manera general vamos a incluirnos todos, estamos faltos de oración. Estamos llenos de tecnología, pero faltos de oración. Estamos llenos de Facebook, pero faltos de oración. Estamos llenos de TikTok, pero faltos de oración. Estamos llenos de por haber y por haber, pero faltos de oración. Ya vimos que el incienso es una tipología de la oración. Ya vimos que la oración tiene que ser el ingrediente que tiene que tener es la adoración. Ya vimos que la oración debe de ser un hábito que tenemos en esta vida pasajera, porque vamos a enfrentar pruebas y dificultades. Ya vimos que el cristiano, repito, atraviesa pruebas, desiertos, y Dios nos ha dejado la oración. Más sin embargo, se dice que uno de los pecados o faltas más comunes en las que cae un cristiano es la falta de oración. Uno de los puritanos decía: el hombre que tiene una vida ferviente de oración difícilmente vivirá en pecado. Pero el hombre que vive en pecado constantemente y cae constantemente difícilmente tiene una vida de oración. Repito, ese puritano decía: el hombre que tiene una vida ferviente en oración difícilmente vivirá en pecado, pero el hombre que vive en pecado constantemente difícilmente va a tener una vida de oración. Es decir, la oración está ausente en su vida. Ahora, aunque el Señor, hermano, es el que hace la obra en nosotros tenemos una responsabilidad. Aunque el Señor es el que da crecimiento, nosotros somos responsables de acudir a los medios de gracia. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 8, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado a la oración congregacional. Es decir, ya tienes una vida de oración personal, no descuides la oración congregacional. Acudes a la oración congregacional, no descuides tu vida de oración personal. Porque si nada más acudes a la oración congregacional y descuidas la oración personal, posiblemente estemos cayendo en, bueno, yo voy para que no digan que no voy. Hermano, si usted ya tiene una vida de oración congregacional, no descuide la oración congregacional. Una oración personal, perdón, no descuide la oración congregacional. Pero si acude a la oración congregacional, no descuide en su vida la oración personal. Amén. Más sin embargo, una de las faltas más comunes es que la iglesia se ausenta.
Hay dos actividades en que la iglesia falla bastante: los cultos de evangelización y los cultos de oración. Hay evangelismo, hay ausencia. Hay culto de oración, hay ausencia. Mire bien, un predicador bautista de sana doctrina llamado A.W. Tozer, no sé si lo pronuncié, él decía: la oración congregacional, él le decía a la iglesia, en los próximos años será la cenicienta de la iglesia. Sí, la oración se convertirá en la cenicienta de... ¿Cómo está la cenicienta, hermano? Está dormida. Es decir, la oración, él decía, la oración congregacional se convertirá en la cenicienta de la iglesia, donde la oración en la iglesia está dormida. Y cuando hablo de dormida, no estoy diciendo que vengamos y gritemos. Usted puede orar en voz alta, en voz baja. No estamos hablando de eso, sino de que no hay asistencia a los cultos de oración congregacional. Y necesitamos los cultos de oración congregacional. Este predicador de sana doctrina les decía: en pocos años, al paso que vamos, la oración de la iglesia será la cenicienta de la iglesia, donde es la que está echada a un lado, es la que ya no se hace caso, es la que ya no se tiene prioridad. Tanto fue así que otro pastor de sana doctrina en una ocasión le llamó la atención a la iglesia, donde les decía: tenemos un culto de oración una vez al mes. Fíjese. Tenemos un culto de oración una vez al mes. Y llegan tarde y otros no llegan. Imagínese, hermano, una vez al mes. ¿Cómo uno puede decaer poco a poco? Cuando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, le dice a la iglesia: oren, oren. Repito, hermano, ¿qué tipifica el incienso? La oración. ¿Qué tipifica el altar de madera de acacia? La humanidad de Cristo. Y ejemplo de oración vimos en nuestro Señor. ¿Qué tipifica que ese altar estuviera cubierto de oro? La divinidad de Cristo, y Él se humilló. ¿Qué tipifica, hermano? Que ese altar fuese trasladado en toda la travesía del desierto y que el incienso no se apagara, hermano. Una vida de oración. Una vida de oración. Pablo les dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que la oración congregacional era prioridad para el Señor Jesús, era prioridad para los apóstoles, para la iglesia primitiva, por lo tanto tiene que serlo para nosotros también. Ahí lo dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién, hermanos? No dice: Señor, ayúdame yo, ayúdame yo, ayúdame yo, ayúdame yo, ayúdame yo. Por todos los hombres. ¿Cómo está nuestra oración? Yo tengo que examinarme yo, usted también se tiene que examinar, hermano. ¿Cómo está? Mire, el sacerdote pregunta: ¿podía quemar el incienso, hermano, en su tienda? No podía. Tendría que ir al tabernáculo, donde de una manera pública, sabiendo todos que él iba a ministrar, tenía que estar, hermano, quemando incienso de una manera continua, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y por la tarde.
Entendemos que el incienso era sombra de lo que había de venir, mostrando que es una tipología de la oración. Es decir, siendo el incienso tipología de la oración, estos pasajes nos enseñan la oración continua, porque necesitamos orar, porque tienes muchas pruebas, muchas adversidades. Orar por nosotros, orar por nuestras familias. Hay muchas necesidades. Y no podemos ser, como dice ese predicador, la cenicienta de la iglesia, estar dormidos. Verso 5. ¿Estamos ahí? Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Dónde qué dice, hermanos? Donde me encontraré contigo. Fíjense qué cita le está dando el Señor, ¿verdad, hermano? Ahí me voy a encontrar contigo. Imagínense, hermano, que el Señor le diga, ahí en ese lugar me voy a encontrar contigo. ¿Qué haría usted, hermano? Pues ¿sabe qué? En cada culto, en cada vez de que oramos. La versión en lenguaje actual dice, coloca el altar frente a la cortina del lugar santísimo, es decir, donde está el cofre del pacto. Allí es donde yo me reuniré contigo. La palabra reunir, hermano, en hebreo es yad, que significa cita, significa dirigir, significa congregarse, significa convenir, significa mostrar. Es decir, necesitamos, hermanos, ser dirigidos por la palabra, teniendo comunión con el Señor a través de la oración, porque ahí es donde nosotros somos fortalecidos y somos dirigidos también. Todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Orar, pedir al Señor que nos dirija. Dice, ahí me encontraré contigo. Sí, ahí estaba la mesa de los panes de la preposición que representan la comunión con Dios, la palabra, ahí estaba. Ahí estaba el candelero de oro que representa la luz de Cristo y que debemos de ser luz, ahí estaba. Ahí estaban los sacrificios de animal que representa al Cordero Pascual, donde la ira de Dios apaciguaba. Y ahora el incienso aromático, ellos tendrían que estar quemando para poder adorar y ser de olor grato delante de Dios. Es decir, Dios le dio los medios para que el hombre se acercara y no fuera consumido. No es que el hombre, hermano, está poniendo el medio, no es que el hombre está poniendo las formas, no es que el hombre está poniendo cómo se debe de quemar el incienso, no es que el hombre se debe de decir cómo tiene que orar, no, es Dios. Si un cristiano no ora como lo enseña la Escritura, con ruego, con humillación, con adoración, ¿cómo estaban los 24 ancianos? Rendidos. Si un cristiano no ora como lo enseña la Escritura, con ruego, con humillación, con adoración, eso se puede convertir en incienso extraño. Dios no lo recibe, Dios no lo escucha. ¿Por qué el Señor le dice, no ofrecerás incienso extraño? ¿Por qué, hermano? Respuesta, porque ellos no podían ofrecer lo que ellos quisieran. Ellos no podían ofrecer lo que a ellos se les ocurriera. Ellos no podían ofrecer lo que ellos se imaginaran. No, hay una forma. Hay una forma. La oración, hermano, el incienso que iban a quemar aquí, hermano, en ese altar no se podían hacer sacrificios. No se podían hacer sacrificios. Nada más quemar incienso que tipifica la oración. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no recibimos la salvación por una oración que hagamos, sino por el sacrificio del Cordero Pascual. Amén, hermanos.
Verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. La mañana, en la tarde, la mañana, en todo tiempo. Orar por las mañanas, orar por la tarde. Orar por las mañanas, orar por la tarde. Una vida de oración. Verso 9. No ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. La versión lenguaje actual dice: este altar estará totalmente consagrado a mi siervo. En él no se quemarán animales, ni cereales, ni se derramará vino, solo se quemará en mi honor el incienso perfumado. Una oración no nos salva. El que nos salva es el sacrificio de Cristo. Una oración que hagamos no nos salva. Oramos y dámosle gracias a Dios porque nos salvó. Y verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Pongámonos de pie, hermanos.